Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, mi pececito? Al fin te entrego una lectura bonus, corazón. Muy bien, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, Piscis, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Piscis, muy bien. Muy bien, corazón, muy bien. Siento, mi querido Piscis, que muchos de vosotros posiblemente están esperando algún tipo de respuesta de comunicación o contacto. Pero hay algo muy curioso que me ha llamado la atención. ¿Conoces alguna persona que tiene un pequeño problema en el ojo, especialmente que puede ser quizás, yo qué sé, carnosidad, catarata, pero tiene un problema, cariño? Pero lo que me llama la atención, Piscis, que esos ojos es como si estuviera pendiente de tus pasos, de tus movimientos, mi querido Piscis, ¿vale? Tú solamente haz memoria, observa muy bien posiblemente los ojos de la persona con la cual tú últimamente no has estado vibrando bien, alguna discusión, algún lío, o si sospechas algo. Sus ojos, tiene un problema en los ojos. O a lo mejor me dice Richard, tiene de repente ceguera lo que es en un ojo, o utiliza unas gafas muy gruesas, cariño, pero tiene un problema en los ojos, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Piscis. Siento que esa persona es posiblemente la persona que no está vibrando bien contigo, tiene algo en tu contra, o quizás esa persona, cariño, puede ser que esté haciendo algo en tu contra, mi querido pececito. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, es para que tú encuentres respuestas, es para que tú encuentres tu camino. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido pececito. Carta guía, carta consejo para mi querido pececito. Me ha salido dos. Quiero que observes todas las imágenes, cariño. Mira, es que es increíble. Es increíble, 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 Richard. Observa todas las imágenes. Todas. Por eso que yo cuando barajeo lo hago con los ojos cerrados, para que no piensen que aquí hay truco, ¿vale? Yo no soy mago. Yo no soy mago. Fíjate muy bien. Si te das cuenta, mi querido pececito, aquí hay un personaje, date cuenta bien, en la cual tiene un ojo de humano y el otro ojo corazón de una bestia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Piscis? ¿Ves? Es que es increíble, porque yo lo primero que he visto ha sido un ojo enorme, pero tenía como un defecto, o es un ojo que llama la atención. ¿Y por qué te digo, Piscis, que está relacionado con lo que yo he visualizado? Porque si te das cuenta, sale la carta del 5 de espadas. Aquí hay una preocupación, cariño. Aquí hay un nerviosismo, mi querido pececito. Tú estás nervioso, nerviosa por lo que ha dicho esta persona, porque tú sientes su energía, porque tú sientes que algo pasa, etcétera, etcétera. O tú de repente, Piscis, porque recuerda que tú la intuición lo tienes muy desarrollado, puede ser que me digas, Richard, estoy sintiendo algo extraño últimamente en mi vida y me gustaría saber qué está pasando. Fíjate muy bien en los ojos, cariño, ¿vale? O esta persona tiene unos ojos que llaman la atención, o esta persona tiene un defecto en los ojos, porque aquí lo ha sacado, mira. Aquí ha salido mi pececito. Es increíble, Piscis. Es increíble, ¿vale? Y justo mira, es que fíjate muy bien. Este ojo es como de un felino
y este ojo es de una persona normal. ¿Te das cuenta? Muy bien. Vamos a ver signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios del universo me ayude, Piscis. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Signos. Me sale un Capricornio. Me sale lo que es un Leo. Me sale lo que es otro Leo. Me sale lo que es Capricornio. Me sale Virgo, uno más. Y cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te he sacado más cartas. ¿Por qué? Porque se han repetido los signos iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Mi querido Piscis. Muy bien. La letra L. La letra S. La letra Z. La letra V. Y la letra G. Mi pececito. Muy bien. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver. Piscis, Piscis, Piscis. Piscis, Piscis, Piscis. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Piscis. Dice. Cambie su modo de pensar. Escucha. Es importante seguir arraigado independientemente de la situación en la que se halle en este momento. Encuentre un punto de agarre para conectarse con la Madre Tierra y piense en él cada vez que le asalte un pensamiento negativo. Así es como se librará de sus miedos y de sus dudas, mi pececito. Vale. Es muy importante, Piscis, que desconectes un poco. Hay algo que te está atormentando, estás un poco nervioso, un poco nervioso. Es muy importante que cuando tú te sientas recargado de mucha energía, y te doy la razón porque tu intuición te quiere decir algo, ve, sácate los zapatos, Piscis, empieza a pisar tierra. Richard, vivo en una ciudad, te vas a un parque, empieza a pisar la tierra. De esta manera toda esa mala carga, toda esa mala energía se va. O abraza un árbol, cariño. Siento que muchos de vosotros están siendo atacados o atacadas por la mala energía, por la vibra, por los malos deseos, por la magia. Entonces, tienes que desconectar, mi pececito, ¿vale? Eres una persona que tiene la intuición muy desarrollado, pues entonces, úsalo para tu propio beneficio, Piscis. Muy bien. Vamos a ver, Piscis, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué mensaje me quiere dar con la carta de la fuerza y la carta del 5 de espadas? ¿Quién es esa persona que te pone nervioso, nerviosa? ¿O quién te está ocultando algo? Voy a sacar una carta más. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Esta carta, lo siento, y uno más, ¿vale? Muy bien. Me sale lo que es la carta del 7 de bastos y la carta del 7 de oros. Hay una persona, Piscis, que últimamente tú estás sintiendo su energía mucho. Es una persona que de repente quiere volver contigo o tú de repente lo estás sintiendo en tu mente. Me dicen, hay una persona que quiere volver contigo, hay una persona que quiere recuperarte, Piscis. Y posiblemente, Piscis, puede ser que tú me digas, Richard, es cierto, hay una persona que quiso volver conmigo, pero que yo lo rechacé. O hay una persona que a lo mejor de repente piensa que yo le he arrebatado a su pareja. Porque aquí me dicen, cariño, una persona que se acercó a tu vida, una persona que quiso volver contigo, una persona que quiere volver a empezar otra vez. Tú llévalo a tu terreno. Si tú me dices, Richard, pero si quiere volver conmigo, ¿cómo puede ser que esta persona me está haciendo daño? A lo mejor, corazón, la persona que te quiere hacer daño es la ex o el ex de esta persona. O de repente esta persona quiso volver contigo, tú lo rechazaste. Ha sonado algo. ¿Has escuchado? Ay, por Dios, se me escarrapear los cuerpos. Ha gritado un loro, porque aquí hay muchos loros, ¿vale? Ha gritado, pero he sentido una energía, Piscis, corazón. Tú llévalo a tu terreno, Piscis, porque tu lectura está siendo muy tenso para mí. Te soy sincero, ¿vale? Estoy sintiendo la energía. Siento, Piscis, que alguien está intentando como hacer justicia por sus propias manos. No digo que tú hayas hecho algo malo.
A lo mejor ellos piensan que tú has hecho algo malo cuando no es así. Si tú has rechazado a una persona, esta persona también, Piscis, se siente herido, se siente herida, mi pececito. Siento esto, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Voy a preguntar, Piscis, ¿cuál es la energía de ellos o de ellas? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas, mi querido Piscis? Vamos a ver. Fíjate muy bien en las cartas. La carta del 6 de copas se siente solo, se siente desplazado, se siente ignorado, ignorada. Mira esta carta. Hay un sufrimiento, corazón. Por eso yo te digo, Piscis, a lo mejor de repente tú le has rechazado a una persona y esta persona siente que sin ti no puede vivir y está actuando de esta manera. A lo mejor la otra persona piensa que tú le has quitado algo muy importante y esta persona se siente solo, se siente sola en oscuridad, mi pececito. Voy a sacar una carta más. La carta del diablo, corazón. Hay rencor, hay resentimiento de parte de ellos. Piensan que tú eres el culpable de sus desgracias. Tú eres el culpable de que lo esté pasando esto. No, corazón, todo es libre albedrío. Ellos están decidiendo pasarlo mal, ¿ves? La carta del diablo, corazón. Siento que hay una persona que está muy resentido, muy resentida contigo. Siento que esta persona se siente desplazado, desplazada, ignorado por alguien, por ti o por su pareja que era actualmente, que era en el pasado, perdón, por tu pareja que es actual, se siente así. Por eso que esta persona, cariño, en estos momentos en su mente hay oscuridad. No está pensando de una forma lógica. Voy a sacar uno más. Voy a barajear. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Esta persona, cariño, siente de que tú lo has arrebatado algo muy suyo. Esta persona, cariño, se siente mal porque a lo mejor de repente no está lo que es en tu vida porque aquí hay una tristeza, cariño, ¿vale? En otro mazo, la carta del 6 de espadas, tenme un poco de paciencia, Piscis, para que lo sepas reconocer, ¿vale? Es muy importante que vosotros, siempre cuando busco una carta, nunca aparece en el momento, aparece al final seguro. Pero bueno, si no lo busco... A ver, tenme paciencia. Mira, aquí está. Si tú te das cuenta, Piscis, esta carta también representa la carta del 6 de espadas. Aquí este personaje se ha ido con lo que tenía puesto. Está en un botecito. Hay mucha marea, cariño, hay una tormenta y está siendo empujado por unos cuervos. Hay dolor, hay resentimiento, hay tristeza. Por eso que te digo, corazón, ese personaje posiblemente por tristeza, por dolor o porque de repente piensa que tú eres el causante de su tristeza, está actuando con la carta del diablo de una forma negativa. Esta persona quiere venganza, Piscis, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, mi pececito. Solteros y solteras, vamos a ver. Que Dios universo me ayude esta carta. Para muchos de vosotros, Piscis, posiblemente hay una persona que te interesa, pero esta persona es mayor que tú, porque tenemos lo que es la carta de Rey de Copas. Vamos a ver cuáles son sus intenciones. Pero veo que esta persona, cariño, quiere estar contigo como pareja, como familia, e inclusive quiere hijos, corazón, o tiene hijos también ya. Y tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Vale. Yo siento, Piscis, que por el momento entre vosotros hay mucha química, hay mucho flow, va a pasar algo pasional, ¿vale? Todavía no veo lo que es una relación formal, pero las intenciones de él o de ella son sinceras, pero la última palabra lo tienes tú, mi querido pececito. Entonces, hay una diferencia de edad, me están diciendo. Las características, cariño, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Para muchos de vosotros, Piscis, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra. Puede ser que esta persona tiene su propio negocio, su propia empresa. Es una persona también, corazón, que tiene el aura, la energía pura. Puede ser una persona nueva que siempre te aconseja, siempre te acompaña o que está interesado o interesada en ti.
Puede ser mulato, mulata, como también puede ser rubio, trigueño, da igual. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del 8 de copas. Hay una persona, mi querido Piscis, que puede ser trigueño o trigueña, o está muy bronceado o bronceada, cabello castaño o cabello negro largo, pero se pinta de algún color también. Esta persona no hay contacto, comunicación cero, pero últimamente tú estás sintiendo su energía, o últimamente tú lo estás recordando, o ellos están entrando lo que es en razón. Que no te llame la atención que vas a saber algo de ellos o de ellas, ¿vale? Pero actualmente, Piscis, hay contacto cero. Vamos a ver. Sí, la carta del 9 de copas. Posiblemente esta persona con la cual hay contacto cero puede ser que se está divorciando o se está liberando de una situación, cariño, que no lo hacía feliz. Esta persona puede ser de elemento agua, como también puede ser de cualquier otro elemento. Con textura gruesa o físicamente pues está muy fuerte, ¿no? Me dicen, se pinta el cabello de algún color. Veo que esta persona te va a decir que está renunciando a todo y es por ti, mi querido pececito. ¿Te das cuenta? Se está liberando. Y puede ser que esto está causando lo que es un efecto dominó, que la pareja o la persona con la cual se está divorciando sabe que viene por ti y en este momento, pues, Piscis, te has ganado un problema innecesario. Como dice, tú no tenías vela en este entierro, tú no tienes culpa de que este chico o esta chica venga por ti, pero ellos piensan que tú eres el culpable. Vamos a ver. La carta del 5 de espadas. Este encuentro, este contacto te va a traer problemas o ya te está trayendo problemas. Hay alguien que siempre llama con número oculto o de repente te está poniendo mensaje para hacerte quedar mal, etcétera, etcétera. Me dicen, esta persona puede ser blanco, trigueño, es que es de noche, mira, es de noche, ¿vale? No da la cara. Puede ser de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Viene de un lugar donde es un lugar muy poblado, una ciudad grande, me dicen, ¿vale? A lo mejor de repente esta persona vivía en una ciudad grande y está de visita. Siento que esta persona no es trigo limpio, mi querido pececito, ¿vale? Ten mucho cuidado, aunque me dice también elemento aire, también puede ser un cáncer porque la luna predomina aquí, cariño. Uno más. La carta del 4 de espadas, para muchos de vosotros, mi querido Piscis, me dicen, sientes una conexión muy especial con una persona con la cual se ha terminado lo que es una relación. Lo estás soñando o a lo mejor de repente tú sientes que esta persona está pasando por un mal momento. Piel blanca, cabello negro, largo, natural o pintado, puede ser que tenga tatuaje. Actualmente siento que esta persona ha vuelto a casa de sus padres, cariño, o ha vuelto de repente a casa de un familiar o de repente en la casa de su ex. Pero veo que esta persona te piensa, te recuerda, simplemente que no lo quedaba de otra, cariño. Espero que te guste esta lectura, Piscis. Te recomiendo que vayas con cuidado. Te has ganado un problema innecesario. Tú no tienes culpa, pero ellos no piensan así. Suscríbete, bendiciones, cariño, y estamos en contacto. Hasta la vista.